Que es difícil pensar en cualquier forma o fórmula con respecto a una manera de concebir o categorizar la democracia si no nos preguntamos, si no nos cuestionamos en qué la relación que tenemos nosotros como sujetos autónomos y sujetos emancipados nos puede dar la posibilidad de entender nuestras prácticas democráticas. Así que uno de los principales valores de la democracia, más allá de una democracia terminológicamente comprendida como derecho de izquierda, es un valor ontológico, un valor axiológico del ser. La democracia, si existe como tal, presumimos que debería ser una forma de vida y unos derechos políticos que garanticen esas formas de vida, que son diversas y son múltiples. O sea, ya de entrada, de alguna manera, hay una visión bastante intercultural de lo que es la forma de vivir la democracia en la diversidad subjetiva de quienes toman posición de poder frente al ejercicio de la democracia. Y esto de la posición de poder, vamos a verlo y vamos a visualizarlo desde una noción de Estado moderno, que es la noción que preferiblemente nosotros utilizamos para entender el sentido de arbitraje que tiene la democracia en su aplicación. O sea, está asociada la democracia con la libertad subjetiva, ejercicios racionales del poder que arbitran o pueden de alguna forma también comprimir o minimizar o maximizar grados de libertad que impliquen derechos para el uso de esa libertad. Entonces la democracia de alguna manera para nosotros está muy asociada pues a este valor que obviamente es un valor político de cómo nosotros pensar el ejercicio de la democracia desde la libertad. La otra relación que nos interesa señalar con respecto a esto es que si de alguna manera hay esa relación subjetiva con la libertad para ejercer la democracia, por consiguiente tiene que haber desde el punto de vista del poder una manera de estructurar, ¿no?, esas instancias en donde la democracia es susceptible de ser normada, es susceptible de ser normativizada. En otras palabras, podríamos decir de qué manera nosotros poderle dotar a la democracia de ciertos principios de regulación, ciertos principios de control, ciertos principios de sección, ciertos principios de prescripción. Porque obviamente esta condición de libertad es una condición fáctica del sujeto, o sea, es una condición en donde el sujeto se reviste de un universo de concreción en donde necesita hacer expresivo el valor democrático, que en este caso sería la relación entre la libertad y la justicia. He visto acá en México que del grupo de Ayotzinapa, el libro del colega doctor Jorge Alonso, que es un reclamo, una exclamación por la verdad, la vida y la justicia. Entonces creo que también nos interesa pensar, reconceptualizar, reinterpretar los contextos de justicia que desde una relación de juridización del valor de justicia haga práctica la justicia, haga realizable la justicia. ¿Por qué? Porque queremos llegar a que de alguna manera la sinominia que pueda haber entre libertad y justicia genera una especie de resultado ideal que es el de la paz. Entonces, lo que estamos planteando, y regresaremos ahora al título de la conferencia, cómo todo eso se ve desde el espacio de la movilidad subalterna
que forma parte de la estructura social, como señalaba el colega Gaetano en la última parte de su exposición, y la pregunta del doctor Sandoval sobre qué pasa desde abajo, ¿no? Implicaría pues un correlato importante para entender de que la relación entre justicia y libertad democrática es no eliminar lo que inherentemente forma parte de la polis, que es la contradicción y el conflicto, sino de resolverlo. De alguna forma de generar instancias de pacificación de la política. O sea, dilatar al máximo, minimizar al máximo los movimientos de violencia que implican de alguna manera una relación contrafáctica contra el propio acto de justicia de la democracia, que sería finalmente una relación de igualdad con el otro. La democracia es como una especie de cosa que está allí, que se anida en la polis y que se genera como una especie de ley en donde se dan inercias o contrainercias, continuidades o discontinuidades que pasan por el Estado de muchas maneras, se interfiere o no se interfiere, se hacen convergentes o no convergentes, se hacen inciertas o encrucijadas, eso dependería de la visión de geofísica que tengamos, que generan una movilidad de los que están vivos. O sea, democracia no hay en los cementerios. O sea, la democracia existe y se realiza en la vida pública. ¿Y quiénes nos movemos? ¿Cuáles son nuestras gravitaciones en el orden político del ejercicio público de la democracia, que es regulada por la norma que pretende la justicia del Estado para decir esta es la verdad de lo que es democrático y no renunciar a nuestras libertades? Entonces, allí la idea de que la democracia la estamos entendiendo como un espacio institucional y contrainstitucional, obviamente, estamos pensando siempre en un sentido dialéctico de la racionalidad y de la realidad histórica, en donde la racionalidad construye sus culturas, sus formas y sus narrativas culturales, en donde precisamente nos interesa situarnos en ese momento en donde la democracia entra en contradicción con ella misma desde el punto de vista del poder del Estado, porque hay algo dentro de los espacios institucionales que la contradice, que se le opone, que se le hace contrario. Entonces, la idea me parece que pudiese ser interesante porque nos va remitiendo a un giro de movilidad política en donde en el discurso del poder del Estado parece que se invisibilizara, se minimizara, se hiciese como una especie de ausencia del movimiento contrafáctico de la democracia, que es el movimiento dialéctico de quienes se oponen a cuando una democracia como régimen de normas, ese régimen de normas está contra la justicia y contra la verdad de los otros. Entonces hay un problema importantísimo. El que está en el espacio de la subalternidad puede terminar reducido a una subordinación, a una marginalidad, a una alienación, por el orden normativo en donde la relación, en donde el movimiento correlativo de la subalternidad con respecto al poder lo anula. Lo anula. Nosotros en Venezuela hemos visto en físico y a través de los medios de comunicación como un movimiento de subalternidad, como puede ser el referéndum, delegitima el orden democrático socialista del siglo XXI y genera una ausencia del otro. Una ausencia del otro, una invisibilidad del otro. Y por supuesto disminuye, descapitaliza, despolitiza la noción lógica, según Aristóteles, de subalternidad que tiene el otro para oponerse al ser. Porque recuerden que el gráfico de la lógica aristotélica, ¿se acuerdan lo que pasamos por lógica aristotélica? El cuadro decía que la relación con el ser, por contradicción es no el ser, y por su relatividad es el deber ser. Entonces, estamos con respecto a lo que es, como positivo, la negación del ser como lo otro, por contradicción y por negación, lo que decía Gaetano, el tema de la síntesis, la superación del otro, y la alteridad es la capacidad, la maniobra de transformar el no ser.
Entonces, en el concepto colonial, entonces obviamente que el proceso colonial del capitalismo como racionalidad imperante está anidando en la capacidad de potencia a la subalteridad para revertir al ser por el no ser, por lo otro. Y sin libertad, pues eso no es posible. Sin proyecto político de emancipación, ese programa de revertir el Estado positivo, moderno, nacional, es inviable. Es inviable. Eso es la importancia de esta expresión gramsciana de los movimientos sub, quizás habría que hacer aquí una corrección tipográfica, guión alteridad, para no pensar que la subalteridad es subordinación. No, precisamente los que están neutralizados en su precaria, deficiente y potencialidad subalterna son los que terminan o terminamos confiscados desde nuestras libertades políticas. Aunque el discurso ideológico del Estado diga que gozamos nominalmente de libertad de expresión o de libertad de acción. Pero es obvio que eso es falso, como decía Graciano, porque hay una restricción en la manera en cómo se regula normativamente la libertad jurídica. En la situación actual latinoamericana prevalece lo que yo puedo decir como cúmulo de despojos que se expresan tanto en expresiones de derecha como de los llamados gobiernos progresistas, que aceleran el deterioro de la naturaleza y ponen en peligro la existencia de la vida humana en el planeta. Pero que uno de los despojos mayores ha sido precisamente el despojo de la democracia. Si echamos una mirada a lo que está pasando en América Latina y en el mundo, constatamos que la democracia ha sido cooptada por el poder de corporaciones que utilizan lo electoral como una puesta en escena de su propio poder y de una gran simulación. El investigador estadounidense, que se lo recomiendo muchísimo, ya murió, pero ha sido el investigador de la democracia de Estados Unidos más profundo, Sheldon Walling, analizando la situación de su país, y eso que todavía no tenía a Trump allí enfrente, llamó la atención acerca de la entronización de lo que él llamó el totalitarismo invertido. Precisó que dicho totalitarismo no tiene las mismas estructuras que el clásico, el de los años 30 del siglo XX, pero que es un sistema de poder que se opone a los principios fundamentales de la democracia y dispone mucho más que en los años 30, que se usó la tecnología como estaba entonces, pero ahora ha avanzado, las tecnologías de control, intimidación y manipulación masiva superiores a las de cualquier sueño totalitario. Este nuevo totalitarismo se centra en los poderes corporativos. No se expresa como una ideología, como sí se expresó en los años 30. Mercantiliza la política y la religión. Se ha pervertido la democracia en algo sumiso y privado. Dicho totalitarismo, dice Walling, es autoritario y para eso explota los recursos estatales, pero su dinámica mayor tiene que ver con la combinación de otras formas de poder, sobre todo de las formas económicas corporativas transnacionales. El gobierno se apoya en el poder de estas corporaciones, pero más bien las corporaciones utilizan a los gobiernos. Y se va creando una nueva cultura y configurando nuevas identidades en torno a esta manera. Vean lo que le ha pasado a un periódico como El País. Se interviene en lo más personal, en las relaciones sociales, en el matrimonio, en la reproducción, en las decisiones de la familia y en las decisiones sobre la vida y la muerte. Este es
parte de este totalitarismo. Hay construcciones de los medios visuales que con nombre de la libertad, de la que criticó Álvaro, se defienden los intereses concretos de los grandes dueños de los medios de comunicación. Se va creando un conformismo leal y se manipula mediáticamente cualquier electorado. Así, este nuevo totalitarismo no necesita quitar el ámbito electoral, ni siquiera requiere de un gran líder, que generalmente son prescindibles. Además, este totalitarismo niega su propia identidad, dice que no la tiene. Dirige la democracia de los de arriba sin que parezca que ha sido suprimida y utiliza los mitos de la democracia como formas vacías y superficiales. Pero lo que sucede es que la ciudadanía ha sido desplazada por los poderes fácticos. Este totalitarismo florece ante una ciudadanía que va padeciendo letargos políticos. Permite las reyertas partidistas, las alienta. Y también la ciudadanía virtual, para que piensen que esa es la participación. Dicho totalismo es obviamente procapitalista y antisocial y cultiva el miedo como arma de control. En lugar de un cuerpo de ciudadanos, se propicia una multitud solitaria. Lo político adquiere características gerenciales. Hay deterioro de la ética pública. El poder corporativo es el que manda, supeditando al Estado, a cualquier tipo de Estado, a contratos, subsidios y protección. La privatización es un componente fundamental de esto que llama Walling la democracia dirigida. Frente a este proceso de control del poder estatal por parte de los poderes fácticos, está otro proceso aparejado, el que Boaventura de Sousa Santos llama el fascismo societal. Boaventura critica la existencia, obviamente, de esta democracia autoritaria, de este despotismo social, pero dice que hay un fascismo que se asienta en la sociedad y que promueve la acción conformista. Aumenta el desempleo, bajan los salarios, decaen los bienes como vivienda, salud y educación, hay destrucción ecológica y aumento de los riesgos. El fascismo social actual que nos presenta Santos no es unívoco y puede vivir con pluralismos. Una de sus expresiones tiene que ver con la segregación social de los excluidos. Actores con poderes reales usurpan prerrogativas de coerción y regulación social. Hay una manipulación discrecional de la inseguridad. Se genera impotencia y pasividad. Y existe una enorme desigualdad económica. Derechos ciudadanos que se consideraban inalienables son confiscados cada día. El fascismo societal no implica tampoco, como lo dijo Walling, el regreso al fascismo clásico, porque no se necesita sacrificar esa democracia que ha sido usurpada, puesto que ya no tiene de ella ningún control, si alguna vez lo tuvo el ciudadano. Ante esto, la propia democracia como modelo va perdiendo credibilidad. Los partidos tradicionales todos están en crisis y la extrema derecha se aprovecha de esto y va en aumento. En los procesos democráticos mundiales de la segunda mitad del segundo lustro del siglo XXI se ha ido extremando la combinación del totalitarismo invertido y del fascismo societal. Las corporaciones capitalistas son las que detentan sin haber sido elegidas y sin control de ninguna naturaleza, un poder cada vez más profundo y extendido que en su voracidad tras la ganancia ha impuesto un sistema homicida, biocida, ecocida, genocida. Esto lo dice Leonardo Boff. Pero las corporaciones no conviven pacíficamente, sino que existe una dura pugna entre ellas. Aunque algunos crean, como en Estados Unidos, que votan antisistema,
no es sino su voto inscrito dentro de esta pugna interelitista. Y este voto favorece a alguna oligarquía. Lo que sucede, y lo que va a pasar en Francia y en otros lados, lo que sucede es que la vieja articulación del mundo se está desmoronando. Y lo que prevalece es esta paretiana circulación de las élites en una pugna interelitista en donde los que mandan siguen despojando la democracia, aunque se beneficien de sus viejos mecanismos. Pero como ha señalado Dos Santos, no Santos, sino Teotonio, la libertad de los explotadores y de los violentos dominadores no puede ser un principio ordenador del mundo. No podemos aceptar como principio que el 1%, dice él, acumule la mitad de la riqueza mundial. Dos Santos hace ver que el terror organizado y promovido por el sistema de poder en crisis ha puesto a la humanidad en un vilo y ha sido sometida a colosales desequilibrios económicos, crisis humanas, crisis ambientales y la amenaza de la sobrevivencia humana. Cristian Laval, defendiendo el principio de lo común, lo liga con la democracia al plantear que la participación en toda actividad colectiva, política, económica y social supone el derecho de involucrarse, y esto es también lo que dijo Álvaro, en la deliberación y decisión de todo lo que atañe a la vida y sus actividades, precisando que no se trata de tomar el poder para desde el poder reformarlo, sino gobernar distinto y que los servicios comunes sean de la sociedad, pero una sociedad genuinamente democrática, para evitar que el capital se siga apoderando de los procesos naturales, de los productos culturales, como la educación y la salud, etcétera, y ha llamado la atención de que el capital no solamente se ha limitado a destruir lo común, sino que en su perversidad y sagacidad organiza el propio desarrollo de muchas cosas en común y entonces ha promovido una serie de ONGs que dicen que promueven lo común y en realidad están al servicio de estas grandes corporaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado.